Sí, desafortunadamente no hay buenas noticias al analizar 2018. Nuevamente tenemos una caída en los niveles de paz, alrededor del 5% se deterioró la paz en nuestro país. Esto es significativo porque ya el 2017 había sido el año más violento en la historia, o el que tuviéramos registrados en México. El deterioro de 2018 sobre todo está detonado o impulsado por una alza en los homicidios, que se incrementaron un 14% durante 2018. Esto es decir, la violencia en el país va a la alza. ¿Cómo pintan los primeros 3 meses del 2019? ¿Alguna proyección habrán de tener ya ustedes? Mira, el informe que presentamos hoy sobre todo evalúa el año 2018 y algunas tendencias que venimos construyendo o observando desde 2015. Vemos un deterioro grave, muy significativo de los niveles de paz, sobre todo, como te decía, por los homicidios, pero también ha incrementado los delitos con armas de fuego. Tenemos claramente una crisis de homicidios, pero también un grave problema de disponibilidad de armas de fuego, lo cual también nos está llevando a una grave situación en el país. En cuanto a... Sí, perdón. No, adelante. Sí, respondiendo a tu pregunta sobre la administración actual, no tenemos todavía datos para hacer una evaluación de las políticas públicas y de la estrategia que se está planteando, pero sí sabemos que al ver estas tendencias y al analizar los últimos 2 sexenios y revisar que los resultados no han sido los deseados y que no ha habido políticas públicas efectivas en la reducción de violencia, pues creemos que la oportunidad está ahí de revisar lo que no se hizo bien, de recuperar experiencias y de replantear las estrategias. ¿Crees tú que, por ejemplo, la estrategia de la Guardia Nacional va a contribuir a disminuir los índices de violencia? Bueno, tú estás midiendo el impacto de la violencia en pesos y centavos y das a conocer hoy en la mañana una cifra espeluznante, 5 billones con B, 5 billones, 5,000, a ver, tradúcemelo al español. El estimado es 5 millones de millones, 5 Exacto, millones. 5 millones de millones, sí. Y esto equivale al 24% del PIB. Pero mira, esta cifra incluye los costos y los desembolsos y los gastos directos e indirectos, públicos y privados relacionados con la violencia, pero también incluye lo que estamos perdiendo como costo de oportunidad al vivir en un país que se ha vuelto cada vez más violento. Me gustaría quizás destacar los datos que son incluso más relevantes que esta cifra global, porque cuando pensamos que la violencia es tan costosa, este dato contrasta con lo que el gobierno invierte en fortalecer el sistema de justicia, el sistema judicial, el sistema de seguridad pública. Ahí, cuando medimos como proporción del PIB la inversión, vemos que es una cifra bastante baja, que es el 0.81% del PIB anual en México, es lo que se invierte en fortalecer los sistemas de justicia y de seguridad. Este dato queda muy por debajo de lo que invierten en promedio países de la OCDE. El promedio de estos países es del doble de lo que invierte México, e incluso países de Latinoamérica como El Salvador, Honduras, Argentina, Colombia, invierten más del doble de lo que nosotros estamos invirtiendo en nuestros sistemas de seguridad y justicia. Estamos hablando, dices, el 0.8% del Producto Interno Bruto, hablado en millones o billones o miles de millones. ¿Cuánto sería el 0.8% del Producto Interno Bruto? Mira, te quiero dar otro dato, por ejemplo, que refleja esta baja inversión, y es la baja cantidad y la baja proporción de policías por cada 100,000 habitantes. Creo que esto ilustra sobre todo la falta de capacidad de nuestras instituciones. La mediana nacional de elementos policíacos por cada 100,000 habitantes está alrededor de 110, cuando otros países tienen más de 170 elementos por cada 100,000 habitantes. También si vemos el dato de jueces por cada 100,000 habitantes, tenemos en México apenas 3 jueces y magistrados, mientras que el resto del mundo tiene en promedio 17 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes. Este es un llamado de atención, pues, para que el gobierno destine más presupuesto a la fuerza policial, al sistema judicial, para compensar la pérdida o los costos de la violencia en 5 millones de pesos. Es una cantidad
tremenda, en lo cual el gobierno no tiene recursos para invertir más allá de una cantidad limitada que no va en proporción con la magnitud del problema, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí, según los datos de este Instituto para la Economía y la Paz, que han registrado en Guanajuato, por ejemplo, un incremento del 127% en materia de homicidios. Sí, Guanajuato es el peor deterioro, es el estado con el peor deterioro en niveles de paz. Su tasa de homicidio creció a más de 127 o 126%, lo cual reporta bajos niveles de paz. Hay otros estados, por ejemplo, Baja California es la primera vez que aparece en el último lugar de la tabla, no había aparecido tan bajo, tiene que ver también con homicidios y con delitos con armas de fuego. Quintana Roo aparece en el tercer lugar, en el tercer lugar de peor a mejor, es decir, en la posición número 27, y es la primera vez que aparece entre los 5 estados más violentos del país, Quintana Roo. Eso también es la consecuencia de un deterioro de año con año en este estado, y así hemos visto cómo algunos estados se van recuperando y otros van cayendo en violencia. En términos generales, 22 de los 32 estados vieron empeorar sus condiciones de paz. Esto, puesto en términos poblacionales, afecta a aproximadamente 93 millones de mexicanos. Te pudiera decir, 93 millones de mexicanos y mexicanas vivimos en un territorio que durante 2018 vio empeorar sus condiciones de paz y de seguridad. Y además, súmale a esto el grado de impunidad. Es decir, conviene ser un criminal cuando el castigo se aplica solamente al 3% de los delitos, quedando el 97% restante quedando impunes. Ese es un llamado justamente a que crezca la violencia y no lo contrario. Sí, Pepe, cuando vemos estos datos podemos sugerir que México está atrapado en un ciclo de violencia, corrupción e impunidad que lleva a más violencia, más corrupción y más impunidad. Las tasas de denuncia son muy bajas, y esto tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones, con el miedo que tiene la población, o incluso quienes dicen que no tiene ningún sentido denunciar, ya que apenas el 3% de los delitos que suceden en el país llegan a una sentencia condenatoria. Apenas para el 7% de los delitos se abre una carpeta de investigación y para el 3% se llega a estas sentencias. Esto nos deja en una tasa del 97% de impunidad. Pues nos acabas de regalar una pesadilla. Bueno, ya la sabíamos, pero ahora le estás poniendo ya pesos, centavos, número y causas. Te agradecemos mucho, Carlos Juárez, el haber podido conversar con la audiencia de Fórmula en este asunto. Pepe, muchas gracias. Y quisiera concluir, y justo como dices, el panorama es muy oscuro, quisiera concluir diciendo que México tiene elementos institucionales, sociales, disponibles para salir de esta crisis. Solo que necesitamos, por ejemplo, tener mejores datos con los cuales tomar decisiones, necesitamos fortalecer a las instituciones que están procurando justicia, necesitamos recuperar la confianza entre gobierno y sociedad, y eso se hace dando resultados. Creemos que estamos ante una oportunidad histórica de empezar una serie de colaboraciones entre sociedad civil, gobierno, sector privado, que pudieran empezar a trazar una ruta que nos genere esperanza y que nos empiece a mostrar algo de luz en esta crisis de violencia.